Realmente agradezco mucho que la doctora arquitecta María Sardoya nos acompañe en esta mañana de hoy. Llevaba años sin llegar a la Casa de las Tejas Verdes y agradezco que haya cedido a esta invitación. Bueno, feliz de que esté y le doy todas las palabras. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a las Tejas Verdes como institución de haberme invitado, sobre todo porque es una oportunidad a su vez para ver a ex alumnos, ex compañeros de estudio y bueno, a gente que de una manera u otra me complace mucho que estén aquí. Entonces, yo creo que ante todo merece una pequeña explicación de por qué lo específico del título, porque es algo realmente muy específico. Y esto obedece a que este es un resultado parcial de un proyecto de investigación en el cual están involucrados otros investigadores de diferentes manifestaciones artísticas que buscan ese vínculo con Andalucía. Es un proyecto que... Mariví, ¿qué te pasa? No. Es un proyecto en el cual no solo se trabaja el tema de la arquitectura, sino también de otras manifestaciones artísticas, la cultura, la literatura, que de alguna manera en ese periodo de un siglo, de 1850 a 1950, toquen las relaciones entre el sur de España, entre Andalucía y nuestro continente americano, y cuando digo América se incluye también a los Estados Unidos. Y bueno, repito, estos son los resultados parciales y esa bailarina es el sello del seminario en el cual se expusieron las diferentes aportaciones. Entonces el título específico es Lo andaluz en la arquitectura de La Habana de 1900 a 1935 y es un contexto de 35 años. En 35 años pasan muchas cosas, no es un contexto homogéneo, ahí hay toda una serie de sucesos que de una manera u otra repercutieron en la arquitectura y en el urbanismo, de los cuales, bueno, se puede hablar de la llegada del teléfono, de la electricidad, del tranvía, pero de esos, en función al tema que estamos tocando, hay algunos aspectos específicos importantes. Uno, en 1900 se crea la carrera de Arquitectura, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Civil en Cuba, es decir, nacen las carreras técnicas, por lo tanto, poco a poco, a lo largo de este periodo, empieza a hacerse sentir la presencia de profesionales cubanos. Primero, lentamente, es un periodo de solape con la actuación de maestros de obras y de algunos arquitectos de otros países. Pero también es importante tener en cuenta que dejamos de ser una posesión española. Tuvimos un gobierno interventor norteamericano. Se proclamó la República en 1902 y eso estuvo asociado inicialmente a un rechazo a todo lo que en alguna medida se asociaba con el poder español. Por lo tanto, si voy a hablar de la influencia de los andaluces en el periodo, es bueno saber que es un periodo que tuvo un inicio de siglo marcado por ese rechazo. Pero contradictoriamente es un periodo de una enorme llegada de inmigrantes españoles a nuestro país. Y muchos de esos inmigrantes venían, trabajaban, hacían un dinero y se iban, pero muchos de ellos se quedaron en Cuba, echaron raíces aquí y tuvieron una enorme influencia en la cultura, y muchos descendientes de estos españoles probablemente estén sentados en esta sala. Entonces, a su vez, la etapa final de este periodo que estoy hablando está influenciada por un suceso internacional, que fue la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Ya
Cuba había sido invitada a esta exposición en 1911 y no dijo que no, pero no dijo que sí. Sin embargo, en 1926, ya con Machado en el poder, no solo dijo que sí, sino que se le empezó a dar una enorme publicidad a esta exposición iberoamericana de Sevilla, tanto en la prensa en general como en la prensa especializada. Y por ejemplo, este artículo en la revista El Arquitecto ya está hablando de qué se construyó, de los pabellones. Todo esto ideológicamente asociado a una visión nostálgica de la madre patria. Porque si bien en la primera década del siglo había un rechazo al pasado inmediato español, ya aquí han pasado más de 20 años y entonces se tiene esa posición nostálgica hacia esos vínculos con España. Y la exposición favoreció mucho toda una idea de una familia latinoamericana unida con su madre patria y fue, repito, muy divulgada en diferentes escenarios todo lo que estaba pasando en la exposición. Y por ejemplo, aquí tenemos que en la revista del Colegio de Arquitectos se promociona la visita del rey de España al momento en que se está construyendo nuestro pabellón para la exposición. Pero no solo la exposición se divulgó antes de que sucediera y durante, sino que tiempo después tuvo una enorme promoción y los ecos de esa idealización de las relaciones con España duraron aproximadamente hasta mediados de los años 30 y eso se tradujo en la arquitectura de este periodo. Pero lo interesante es que yo voy a hablar de lo andaluz, sin embargo, esa enorme inmigración fue muy poco de Andalucía, como todos sabemos, fue mayoritariamente gallega, en segundo lugar asturiana y en tercer lugar empatados catalanes y canarios. Y del resto de las regiones de España fue exigua la inmigración. Sin embargo, en el imaginario de esa etapa, de lo que era aludir a España, Andalucía jugó un papel protagonista, aunque no de la mano de los inmigrantes. ¿Bien? Entonces, dentro de este libro llama mucho la atención que, por ejemplo, este señor, que era un abogado reconocido, que aquí habla del alma española en Cuba con esa bailarina sevillana, pero entonces está hablando de estrechar los vínculos con España por la desconfianza que se tenía hacia los Estados Unidos. Estoy situando en contexto lo que vamos a ver específicamente sobre esto. ¿Y qué está pasando en la arquitectura de esta etapa? Y voy a dar una mirada rápida de 1900 a 1935 para que se entienda lo que voy a decir. Bueno, la arquitectura del 19 estuvo marcada por la sobriedad del neoclasicismo. Y esta foto del Prado nos habla de cómo se produjo ese tránsito, basado en las mismas proporciones del mundo clásico, hacia algo mucho más decorado, hacia eso que llamamos eclecticismo, que a su vez no es tampoco una piedra monolítica. Dentro del eclecticismo se aúna, se engloban toda una serie de alternativas. Eclecticismo, bueno, viene, como saben, del griego eclectico, que significa que escoge, y es precisamente esa postura de escoger de qué estilo quiero hacer una cosa la que marcó la etapa. Entonces, eso también está asociado a nuevos materiales y a talleres donde se hacía toda una producción prefabricada de estos elementos ornamentales que después iban y se compraban. Dame 10 capiteles dóricos, dame 10 metros de cornisas y con eso se armaba una obra, tanto la arquitectura mayor como la arquitectura menor. Y dentro de esta etapa, de los primeros más o menos 15 años, cuando todavía los arquitectos cubanos graduados aquí no habían, eran pocos y no habían estrechado sus vínculos, tiene un gran protagonismo
estos maestros de obra de origen catalán, y es en estos años que se divulgan las diferentes variantes de nuestro Art Nouveau, que sobre todo viene de la mano de los maestros de obra catalanes, junto con otros exotismos. Esa primera década está asociada a buscar elementos diferentes para la arquitectura. Y no solo de la mano de maestros de obra catalanes, sino también de profesionales cubanos que hacen uso en estos primeros años del siglo XX del lenguaje del modernismo catalán. Asimismo, tenemos la presencia de arquitectos de otros países que trabajan sobre todo para grandes fortunas, la famosa Quinta Las Delicias de Rosalía Abreu, la hermana de Marta Abreu. Es un reflejo de ese eclecticismo, de ese castillo, de esos elementos góticos y de toda esa variedad, además con unos interiores que a su vez aluden a el Palacio de Versalles. Y dentro de ese espíritu exótico de las primeras décadas del siglo hubo un empleo de elementos inspirados en la Alhambra y en los grandes palacios sevillanos, y aquí tenemos el famoso castillito de la Tropical, pero no es de esta influencia de Andalucía de la que pretendo hablar, porque si bien a inicios del siglo se produjo una idealización de esa cosa exótica que venía del mundo islámico, ya en el periodo que vamos a analizar, que repito, llega hasta 1935 más o menos, ese vínculo con Andalucía cambió la forma en que se materializó. Y entonces es de esta época muchísimos elementos, lo mismo glorietas, que aluden a esos elementos neoárabes, a la vez que están sucediéndose los otros neos. Y por poner los ejemplos más notables, casi todas las iglesias del período son neogóticas, y después, al revés que en la historia, son neorománicas y reinterpretan todo esa a modo de receta de cocina que lleva una iglesia gótica, lleva esto y esto y esto, y esto es de hormigón armado, o sea, hace 6 años, que por supuesto todos sabemos que las catedrales góticas se hicieron a lo largo de siglos. Después, la presencia de estos arquitectos, sobre todo le imprimen un clasicismo a muchos edificios públicos. Y pongo este bellísimo conjunto porque se hizo desde el edificio más antiguo, que es el Aula Magna, es de 1911 y los últimos son de los años 40, pero se mantuvo todo ese espíritu clasicista, mientras que la geometrización y la eliminación de la decoración historicista comienza a dar pasos a lo largo de los años 30 con el lenguaje de la arquitectura deco, mientras a su vez se daban los primeros tímidos pasos de la arquitectura moderna. Esto es el contexto que va paralelo al tema que voy a desarrollar. Y el tema que voy a desarrollar tiene que ver con algo que es un hilo conductor dentro del periodo que alude a Andalucía, que son lo que en ese momento se llamó indistintamente patios andaluces o patios sevillanos, y que sobre todo en los hoteles se convirtieron en una constante, y era un elemento que hasta se promocionaba como parte de las bondades de los hoteles. Hasta donde he podido investigar, parece que fue el Hotel Sevilla el que impuso la moda. El Hotel Sevilla, que significó un cambio notable en cuanto a calidad y a confort en relación con las casas de huéspedes y la fonda, que eran los alojamientos que predominaban durante el periodo colonial. Y ya este hotel tenía una serie de comodidades y era considerado a inicios del siglo, así está declarado en documentos de la época, el hotel más señorial de La Habana. Y entonces en este hotel que el dueño es un asturiano, este señor no le pone de nombre ninguna ciudad de Asturias,
le pone Sevilla por esa cosa exótica, y ahí encontramos ya no solo alusiones a esa arquitectura neoárabe en su fachada, sino el patio que se convierte en el espacio que diríamos organiza el resto de las funciones, algo que es tradicional de nuestra arquitectura, la casa de patio, todo, pero este es un patio ya en un hotel. Y llamo la atención en que esta foto de 1917 no aparecen en el Sevilla los azulejos. Y es algo que todavía no he podido documentar cuando yo creo que es que se le ponen esos azulejos que nosotros conocemos. Y entonces está el Inglaterra, que es el hotel más antiguo de los que aún siguen funcionando, que es de mediados del 19, tuvo más de una remodelación, era de 2 pisos, hasta que en 1915 se le construye un tercer nivel. Y todo parece indicar que es en este momento que entonces se le da ese carácter muy español al Hotel Inglaterra. Muy español al Hotel Inglaterra, cuando su comedor y lo que nosotros hoy diríamos el vestíbulo, pero ahí lo nombraban salón de invierno, se enchapa de bellísimos azulejos sevillanos, que además afortunadamente están impecables, están muy bien conservados. Y todos estos azulejos tienen una serie de alusiones a España, al escudo español, a los leones, a las 2 columnas, y hasta tienen explícitamente la frase plus ultra, es decir, que los españoles habían descubierto más allá del estrecho de Gibraltar un continente. Y a su vez el otro pedacito, es decir, al lado inmediato del restaurante está lo que entonces se llamaba Salón de Invierno, que tiene todo un muestrario de azulejos sevillanos, que no solo en la técnica con la cual fueron construidos, sino en todos esos motivos geométricos y brillos que son propios de las técnicas de la construcción de azulejos en Sevilla, que es diferente a la de Valencia. Es decir, azulejos son todos, pero los sevillanos tienen estos tonos dorados, tienen ese relieve porque tiene que ver con cómo se construye. Y la reina del espacio, para que no haya duda, es esta bailarina española en el Hotel Inglaterra, que está firmada y fechada en 1911 por este señor, que es un marqués, que era familia de los Terry de Cienfuegos, que era escultor, que buscando en internet todavía se subastan. Parece que él hizo una serie de bailarinas españolas y hay unas primas hermanas de esta en otras posiciones que están a la venta, que no he podido documentar si vino a Cuba, pero esa bailarina está ahí y sigue siendo la reina del espacio. Y entonces este es el Sevilla, y ustedes saben que el Sevilla se amplió en 1905 y se le cambió el nombre, perdón, en 1925, cuando se hace la torre que da por Prado, y se le puso el nombre Sevilla Biltmore. Es probable que sea en ese momento que se le hayan puesto los azulejos al Sevilla, porque en la foto que les mostré antes del 17 no tienen los azulejos. Pero, bueno, son todos estos motivos que de una manera u otra hacen alusión a Sevilla. Esta sí es Sevilla, no es como en Inglaterra, esta sí es Sevilla, y esto está también relacionado con un boom de instalaciones de hoteles que se hizo en esa zona próxima al Prado. Se llenó de hoteles, unos hoteles que se construyeron expresamente para hoteles y otros que fueron mansiones del siglo XIX que se remodelaron para hoteles. No podemos perder de vista que también con la llamada ley seca de los Estados Unidos se propició mucho el turismo norteamericano. Y estos hoteles, entre todo lo que tenían, siempre tenían un patio sevillano rodeado de estos azulejos. Y así, por ejemplo, el Gran América, la perspectiva está
que es una de estas casas, también impuso la presencia de su patio sevillano, o el Hotel Bristol, que también tuvo, yo no sé en la remodelación actual si lo hayan conservado, bellísimos azulejos sevillanos. Y hay un efecto de causa y efecto, porque a su vez en la revista social, que era muy divulgada, entonces se hablaban de temas que tenían que ver con esto. Y por ejemplo, en este número de la revista social de 1925, con el título Un tesoro de arte sevillano, se cuenta de este hotel en Sevilla que compró un señor, una antigua casa de verdad de origen árabe, de época islámica, y lo convirtió en hotel con el nombre de Hotel Madrid. Y en la revista se dice que este señor, que es nada más y nada menos que el cubano Pedro Esteves Abreu, el primer esposo de Catalina Laza, el hijo de Marta Abreu, la de las Villas. Este señor es el que compra y hace este hotel. Y entonces sale promocionado el ambiente artístico de aquella España del pasado, mitad occidental, mitad moruna, con su patio ornado de plantas y enredaderas. Es toda esta cosa nostálgica hacia estos patios sevillanos. Por lo tanto, esto no es en La Habana, pero se promociona en una de las revistas que más salida tenía en esa época, que es la revista social. Y así es, en esa misma revista social hablan de esta casa del señor Miguel Morales, que no he podido saber cuál es, pero lo que me interesa destacar es que esos techos que se usaron tanto aquí, ahí bien citados, como que están inspirados en la casa del duque de Alba de Sevilla. Entonces, fíjense cómo se van acuñando elementos que no pueden faltar y que aluden a este mundo andaluz. Pero la ciudad sigue creciendo, otras zonas ganan en importancia y ya entonces aparecen hoteles ya que no están en esa zona próxima al Prado, y aparece este hotel, el Hotel Presidente, terminado en 1927, muy americano en sus elementos, pero a pesar de eso es muy español, porque tenía, ya la eliminaron, un último piso, que ahora son las suites, todo enchapado en azulejos sevillanos, y esos mismos techos que se acuñaron como techos inspirados en la casa de la duquesa del duque de Alba. Entonces, de mucho más impacto fue el Hotel Nacional, también muy americano, no solo porque fue proyectado por esta firma norteamericana, sino que fue construido por una firma norteamericana. Pero todos sabemos lo sevillano que es su vestíbulo, porque esos azulejos fueron traídos de Sevilla, y en el 2000, cuando se le hizo una remodelación a este hotel, se vieron la marca de los azulejos, y los que están no son los originales, pero se mandaron a hacer a la misma fábrica en Sevilla. Y el espíritu español de este espacio no solo lo tienen todos esos enchapes, el pavimento rojo con olambrillas intercaladas, como está en la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, o como está también en la Cartuja de Granada, fue algo que no podía faltar. Y a su vez, los techos, porque si ustedes se fijan, el vestíbulo del Hotel Nacional es como una nave basilical, tiene un espacio central y dos espacios secundarios, con esos techos que también se acuñaron con estos elementos propios del mundo sevillano. Y el patio, ya no es el patio sevillano, es como un macropatio, como un patio claustral, pero que no llega a ser claustral porque le falta el cierre, y que mira hacia el mar. Entonces, también de otra firma americana, un poquito anterior al
al Sevilla, este balneario que es del 28, 27, 28, que también es eso español, pero por el prisma norteamericano, como es el Nacional. El Nacional es lo español por el prisma norteamericano, y este también con también azulejos que no hay duda de dónde fueron tomados como referencia. Esta es pero no solo en estos nuevos edificios, antiguas mansiones como el famoso Palacio Balaguer en el reparto Las Murallas, famoso por muchas razones, sobre todo por ese enorme puntal de 11 metros. Su vestíbulo también, su zaguán también tiene preciosos azulejos sevillanos. Y esta mansión en el Vedado del siglo XIX, que a partir de 1916 fue del hijo de José Martí y de su esposa, que es una mansión, que es el Centro de Estudios José Martí, que es una bellísima mansión del siglo XIX, neoclásica, austera, limpia, pero también tiene su corazoncito sevillano en esta fuente que en el patio no solo recrea, usa los elementos de estos azulejos sevillanos, sino también tiene hasta el león, que fue un símbolo importante del patio. Pero resulta muy interesante que muchos ejemplos que siempre tenemos como ejemplos canónicos de determinados estilos, como por ejemplo, si nos preguntan, dime un ejemplo de neorrenacimiento italiano, todo el mundo te remite a la Dulce di Mora, la casa de Oreste Ferrara, que es hoy el Museo Napoleónico. De hecho, hasta el nombre, la Dulce di Mora, su propietario original, habla de ese lazo con el Renacimiento italiano. Pero bueno, este edificio es muy ecléctico, y dentro de su eclecticismo tiene una terraza espectacular, también con estos azulejos sevillanos y también con estos pisos con rojos con olambrillas intercaladas. Pero hasta el Capitolio, que sería el ejemplo paradigmático de nuestro clasicismo, con su bellísima cúpula inspirada en el templete de San Pedro del Montorio, reinterpretada en el Panteón de París, en la Catedral de San Pablo, en el Capitolio de Washington, su espectacular Salón de los Pasos Perdidos, que bebe de las termas romanas, o sus hemiciclos, que son como el Teatro de Palladio en Vicenza, ampliado. Este Capitolio tiene sus patios sevillanos, tiene un cuarto piso muy español, y en cada extremo tiene un patio, y además esto es tomado del libro del Capitolio, es decir, que se le decía entonces patio andaluz, y a este antecede la sala de armas, y este antecede el restaurante patio español. ¿Y cuáles son los requisitos establecidos para hacer un patio sevillano? Los azulejos, la fuente, el piso con olambrillas. Y entonces este es uno de los dos patios que preceden a la entrada en la sala de armas. Y creo que las fotos hablan por sí mismas. Este es el piso original con las olambrillas, lo perdió, pero bueno, por lo menos tiene un piso cerámico rojo, y de ahí se pasa a la sala de armas. Esta imagen es tomada de una revista del Colegio de Arquitectos. Fíjense el techo que además le ponen una estrella para aludir a el mundo islámico. En la realidad el techo no se hizo exactamente así, pero por todo lo demás sí está reproduciendo eso, y para que no tengamos dudas, ahí a su vez no tiene la gran estrella hecha en madera, pero la tiene dibujada, reinterpretando elementos de las lacerías árabes, y algo que también se acuña como sello del neorrenacimiento español son los soldados españoles con sus armaduras, con sus cascos, que ahí los tenemos en los vitrales, no solo
de la sala de armas, sino también en los del restaurante. Y este, que es un plano original, que cuando se los muestro a mis alumnos, nacidos en el siglo XXI, y que les digo que fue hecho a lápiz, plano original hecho a lápiz del restaurante, donde viene hasta qué altura tenían que estar los azulejos. Este es el restaurante que está del otro lado de la sala de armas, también con sus bellísimos azulejos sevillanos. Y el señor Álvarez Rius, porque cuando hablamos de los azulejos sevillanos, estamos hablando de los que se traían de Sevilla, como los del Nacional, o de los que se producían aquí, como los de Álvarez Rius, que fueron los que se usaron en el Capitolio, pero que él decía, cuyo color se garantiza por 1000 años, según fórmula descubierta, ay, ¿qué pasó ahí? Descubierta por los árabes y que solo se conoce en Sevilla. Es decir, perdonen el pasapo mecanográfico. Es evidente que no es una falta de ortografía, lo que sería imperdonable. Entonces, esta misma propaganda me va a servir para el otro de lo que quiero hablar, y es del Renacimiento español. Por lo tanto, hemos visto hasta aquí que desde inicios del siglo hasta los años 30, el patio andaluz es un hilo conductor que conecta no solo nuevos edificios públicos, en particular los hoteles, sino también residencias, unos que se construyen expresamente en ese momento y otros a partir de remodelaciones de edificios anteriores. Y aquí voy entonces a dar una pequeña introducción. El neo-renacimiento español, que en esa época no decían neo, decían, estoy haciendo en las memorias descriptivas estilo renacimiento español o plateresco. La historiografía española actual rechaza el término plateresco porque dice que eso era ver de forma despectiva la decoración del primer renacimiento. Pero bueno, nosotros seguimos diciendo, yo para sigo diciendo, antes decía plateresco, ahora digo el primer renacimiento español, que en la época se declaraba en las memorias descriptivas como plateresco. En Cuba tuvo pasos tímidos a lo largo de los años 20, pero toma mucha fuerza a final de los años 20 y durante los años 30. Este es en alguna medida el último de los neos de nuestro eclecticismo, emparentado con el que es verdaderamente el último, el neocolonial. De hecho, hay muchas edificaciones donde el Renacimiento español, los motivos tomados, porque además, como casi siempre sucede, como mismo del gótico, lo mismo se tomaba algo del siglo XII, del XIII, que de Francia, que de Inglaterra. Ese famoso neorrenacimiento español lo mismo tomaba de Burgos que de Granada, ¿bien? Y lo mismo de ese primer renacimiento español que hasta del barroco, ¿bien? Pero bueno, esa relación con España está vinculada con esa idealización que en alguna medida dije al inicio que se producía a finales de los años 20. Y está relacionada ya cuando ese neorrenacimiento español en alguna medida deriva hacia el neocolonial, es decir, hacia la arquitectura que se inspira en lo que se hizo aquí mientras éramos colonia española. Y eso, en alguna medida, se ve en esa época como el primer intento de hacer arquitectura cubana. Y más allá de que haya sido una cosa equivocada, copiar elementos del pasado para hacer arquitectura cubana, sí nos interesa porque es la primera vez que los arquitectos se plantean la necesidad de hacer una arquitectura cubana. Y entonces, más allá de que no fue el primero, hay otros ejemplos anteriores, yo creo que este edificio merece una atención particular. Esta es la compañía de teléfonos, que fue diseñada en 1927, nada más y nada menos que por Leonardo Morales.
ya no son aquellos maestros de obra de inicios de siglo que un poco que por catálogo y por no sé qué hacían las cosas. Estamos hablando de Leonardo Morales, el arquitecto más prolífico de este periodo. Primero trabajó en la firma Morales y Mata y después en la firma que fundó su hermano Luis Morales, que era ingeniero civil, y que además en esa misma revista social había una sección que se llamaba Arte Arquitectónico y siempre se promocionaban las obras de Morales, que estudió en los Estados Unidos, que eran de un clasicismo medio afrancesado. Por lo tanto, esto, en 1927 se produce una especie de viraje en su quehacer. Además, este es un nuevo rascacielos para la ciudad, que rompe, es decir, empieza a competir con el perfil de las iglesias, es decir, con la altura de las iglesias dentro del perfil de la ciudad. Y es un edificio que está vinculado con ese pasado español. Morales hizo en el año 26 un recorrido por supuesto, no muchos arquitectos en aquella época podían viajar por razones económicas, pero Morales sí. Y bueno, hizo todo un recorrido y en 3 números sucesivos de la revista del Colegio de Ingenieros habló de lo que vio en Italia y hay 2 números que le dedica a lo que habló en España. Realmente se quedó sobre todo enamorado de Burgos, pero también elogia elementos del mundo andaluz y sobre todo estas cresterías que son rasgos del neorrenacimiento español. Él declara que se inspiró en Salamanca. Pero yo creo que esta cita de Morales en un artículo que él publicó en la revista El Arquitecto nos dice algo importante que tiene que ver con el tema que estamos analizando. Él está diciendo un edificio ultramoderno de estilo semicaldeo. Cuando dice estilo semicaldeo está hablando de los zigurats, es decir, está hablando del Art Deco. Dice que han asumido los de Nueva York, colocado en la esquina de Águilas y Dragones, chocaría tanto como la pirámide de Teotihuacán al lado del centro gallego. Y dice, nuestro ambiente es y será por mucho tiempo español en sus principales aspectos. Eso lo está diciendo el arquitecto más renombrado, bueno, no me gusta hablar el más, de los más renombrados de esta época. También están como Angélica Barroca, Moini Quintana y otros arquitectos importantes. Lo está diciendo este señor. Y entonces va diciendo, me inspiré en este no sé qué de España, en esto, pero dice específicamente que, y usa una palabra que de hecho hoy nadie la usa, que el techo de ese vestíbulo se cubrió con un elemento mozárabe, y dice también que las heces de hierro que sostienen ese balcón que está en el vestíbulo de la compañía de teléfono está típico de las que se encuentran en Sevilla en patios. Entonces, bueno, realmente hay un antes y un después de este edificio y el auge que tomó el Renacimiento español. Pero a su vez, este es un momento en que el cine, como negocio, se afianza muchísimo. Se está pasando del cine mudo al cine silente. Ya empiezan a construirse muchas salas expresamente para cines, no son las proyecciones en teatro o en casas adaptadas. Y este cine, que antecede a el Riviera, que todos conocemos, fue el primer cine atmosférico que tuvo Cuba. Y bueno, se entiende como cine atmosférico, un cine que estás dentro de la sala, pero se imita como si estuvieras en una plaza. Eso había empezado en los Estados Unidos, en Detroit, con un cine también llamado Riviera, pero los de Estados Unidos se inspiraban en Egipto. Y este se inspira en el mundo andaluz. Y así, fíjense cómo en la entrada de un hermoso vestíbulo con azulejos sevillanos, pero además son obras que son publicadas en las revistas del Colegio de Arquitectos, por lo tanto tienen una gran difusión. Se alude también aquí al surtidor que nos trasladan a las riberas del Guadalquivir, el río
Sevilla. Y bueno, también en el interior tenemos los azulejos sevillanos cortados. Y le sigue este otro cine atmosférico, que este sí no existe nada, hoy ahí hay un edificio de apartamentos que no solo tiene azulejos sevillanos, sino que allí tiene la Giralda de Sevilla, un patio sevillano, y esta es otra obra muy famosa, la Torre de Oro de Sevilla. Es decir, las alusiones se dan en el exterior, pero además ese vestíbulo recrea, como dice ahí, fueron decoradas con casas típicas andaluzas, y todo esto es divulgado por la revista del Colegio de Arquitectos. Pero otro índice, otro parámetro del peso del neorrenacimiento español es cuando uno mira los resultados de los premios del Club Rotario. Estas premiaciones anteceden a los premios del Colegio de Arquitectos, que empezaron a darse ya 10 años después. Aquí sobre todo trabajan en términos más de la época, las fachadas más artísticas. Pero en el 27, primero, segundo lugar y una mención fueron neorrenacimiento español. En el 28, el primer lugar fue el neorrenacimiento español, y en el 29 el primer lugar fue el cine El Encanto, este también de neorrenacimiento. Y a su vez todo está relacionado. Había toda una gran cantidad de suministros de materiales de construcción y de vidriera y de elementos y de cerámica y de azulejos de firmas españolas en Cuba, sevillanas, que se comercializan. Y entre ellas tenemos la Casa del Arte Moderno. Los dueños eran de origen mallorquín, los hermanos de Ignacio es un apellido, que desde los años 14 o 15 ya tenían su taller, que fue creciendo, y ya en esta época se promocionaban, y si pudiéramos leer ahí decía que se producen todos los elementos del neorrenacimiento español, y ponen como anuncio del surtido de sus elementos esta casa, que fue diseñada por el arquitecto Emilio Vasconcelos, y que pudiéramos decir que resume todo el recetario de cómo hacer renacimiento español. Alusiones a Colón llegando, el Quijote y los molinos, elementos heráldicos españoles, todos esos elementos, y por supuesto no podían faltar los azulejos sevillanos, y no podían faltar todo este techo rojo con holandeses. Y muy a tono este edificio, que quizás algunos de los presentes tuvo la oportunidad hace apenas 15 días de que se abrieron las puertas de varias mansiones del Vedado y se hizo un recorrido. Es la casa de la sede de UNESCO, muy ecléctica en su expresión exterior, pero adentro tiene los mismos ingredientes de la escalera, menos señorial que la de la casa anterior de cantera, que es la sede del Poder Popular de Plaza, pero también tiene los azulejos sevillanos. Y asociado a este lenguaje hay todo un mobiliario, y ahí estoy poniendo estos que son de una factura que se ve muy elaborada, pero también en muchas de nuestras casas están esos muebles con los españoles, con los cascos, y todo tiene que ver con ese lenguaje del renacimiento español. Pero como casi siempre sucede, eso que estaba sucediendo en los grandes edificios públicos también tiene un eco en una arquitectura menor, más modesta, y también tenemos muchos edificios como estos, siempre con los soldados en los medallones, y azulejos en diferentes partes del edificio. Esto es en Obispo, un edificio de apartamento. Este también es en La Habana Vieja, y muy exótico. Miren los dragones que tienen debajo de los balcones, pero si damos un zoom en esos elementos verticales también aparecen estos azulejos inspirados en Granada, o en muchas calles, casas que vas caminando y te salen al paso y no sabes de qué año es ni de qué arquitecto, pero ya tú ves ese elemento de moldura cóncavo convexo, neocolonial, tú dices fines de los mediados de los 30, con bellísimos azulejos sevillanos, edificios de apartamentos en San Lázaro, muy conocido por todos, inmediatamente al lado
de Coppelia, que si le damos un zoom a los pretiles, cada uno de los pretiles mixtilíneos inspirados en el barroco, tiene diferentes tipos de azulejo sevillano, y en su planta baja también tiene un muestrario de estos elementos. Y a su vez hay una zona de la ciudad, Pueblo Nuevo, ahí cerca del mercado de Carlos III, donde hay, por razones un poco por investigar, concentrados muchos edificios neo-renacimiento español, y hay estos pasajes que realmente, si yo pongo esta foto un poco de lejos, parece que estás por una calle de Córdoba, con los famosos azulejos de Córdoba y los jardines y los elementos enrejados. Y por otro lado, tenemos algunos ejemplares dispersos en la ciudad que, por razones aún por investigar, son un espectáculo en cuanto a estos azulejos. Esta casa está en I, entre Calzada y Oro. Yo busqué el expediente, y en el expediente de construcción y en las memorias descriptivas no se menciona la colocación de azulejos. La dueña me dice, ya ustedes saben que empiezan las leyendas, que la dueña original de la casa era el amante de uno que tenía una fábrica de azulejos, en fin, ya eso es leyenda. Lo cierto es que esta casa es algo insólito, la variedad, la belleza de estos azulejos. Todo lo que estoy poniendo ahora son detalles de la fachada. Fíjense, además, el elemento para subir la escalera, la ventana, lo que está debajo de la ventana, el detalle de todos estos elementos, pero cuando entra sigue, se pone peor, o mejor dicho, se pone mejor, y entonces nos encontramos esta cosa tan linda, pero además en lugares que yo digo para limpiar relativamente un poco incómodo, porque el azulejo sevillano tiene su muesca, ¿no? Hasta en los baños están estos azulejos. O estas tres casitas que están en paseo entre Línea y 11, que por suerte me encontré tanto en la casa anterior como aquí gente amable que me dejó entrar a mirar fotos, porque ustedes saben que ese es un problema, que también realmente habría que ver por qué se concentran ahí tantos y tantos y en tantos lugares. Entonces, a modo de conclusión, y ya cerrando, y si estuviera en una clase, estuviera diciendo, ¿y qué hemos visto en la clase de hoy? Entonces, a modo de conclusión, yo he tocado, yo creo que tres aspectos fundamentales. A ver, en primer lugar, lo que he hecho es meter el dedito en un periodo amplísimo, complejo, que es el de las primeras décadas del siglo XX, marcado por el eclecticismo. Y dentro de ese eclecticismo me he centrado en estas alusiones a el mundo andaluz. Y la principal que se dio fue una, es decir, lo principal que creo que hay que destacar: el patio andaluz recorre el Perú en diferentes temas y para diferentes clases sociales, y a su vez tuvo acorde con nuevos cambios en las costumbres y que se impusieron a inicios de siglo, sobre todo en el tema de los derechos. Por otro lado, creo que merece la atención entender en qué medida ese renacimiento español y ese neocolonial, que por momentos se hermanan, hay que verlos como una búsqueda de los arquitectos del momento en encontrar una arquitectura nacional, más allá de que hoy digamos, bueno, ese no es exactamente el camino. Y otro aspecto importante es el papel desempeñado por la exposición que se dio en Sevilla dentro de un espíritu latinoamericano, porque, ojo, esto no es un fenómeno solo cubano. Esto se dio en toda América, incluido el sur de los Estados Unidos, que había sido mexicano, donde ya desde finales del siglo XIX empezaron a hacerse las cositas estilo misión, y eso estuvo relacionado también. Hollywood bueno, recordemos la novela Ramona, traducida nada más y nada menos que por Martí. Tuvo una primera versión silente en 1908 y una hablada en el 28, y a inicio de los 20 empiezan las sucesivas versiones del Zorro, que también idealizó
todo esto. Pero hay otro elemento, y es que en esta etapa que estamos analizando, el resto de los países latinoamericanos, excepto Puerto Rico y Cuba, están conmemorando el centenario de sus independencias. Y contradictoriamente, al celebrar la independencia con España, hacen toda una exaltación de la arquitectura del periodo neocolonial y aquellos países que tenían un pasado precolombino fuerte, también de la arquitectura autóctona. Por lo tanto, eso hay que entenderlo así, fíjense, y en este sentido, como ya dije, la difusión que se le dio aquí antes, durante y después a ese evento. Este es el pabellón de Cuba en la exposición iberoamericana de Sevilla, hecho por Gobantes y Cabarroca, primo hermano de la Casa Dupont, que casi en la misma época Gobantes y Cabarroca estaban haciendo en Varadero. Es más, esta es la Casa Dupont más chiquita, coadyuvó a esa idea de un recetario de alusiones a España. Pero lo que de una manera u otra más se repitió fue el uso de los azulejos sevillanos, que entonces pasaron a ser un rasgo de nuestra arquitectura de esa etapa. Porque cuando nosotros vemos azulejos sevillanos, decimos, esto es del año tal y del año más cual. Por lo tanto, un elemento español se convierte en un rasgo de nuestra arquitectura, y realmente, casi un siglo después, todavía seguimos admirados de este quehacer, y creo que siguen siendo valorados como pequeñas obras de arte. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, dígame. ¿Qué ha puesto los ejemplos de la ciudad de La Habana? No, la ponencia dice en La Habana. Pero se manifiesta también en el resto de la isla con bastante profusión por la dinámica de cambios que tiene la ciudad. A ver, yo no puedo afirmar, porque yo no he hecho una investigación en el resto de La Habana, pero a ojos creo que sí. He visto hoteles en Pinaterrillo, hoteles en Camagüey, en Cienfuegos, donde están, pero no sabría darle una respuesta categórica, porque repito, me he concentrado en La Habana, y repito, este es un resultado parcial. Aquí hay muchas cosas, muchas pistas, muchos cabos sueltos que yo quisiera seguir profundizando. Y también es más lógico que sea la ciudad de La Habana por la dinámica del cambio que tiene. La Habana siempre, o casi siempre, es el punto donde primero llegan determinadas cosas y hacia donde se entraden. Lo que pasa es que también hay cosas circunstanciales. Si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, nuestro Art Nouveau, que en realidad es de maestros catalanes, vamos a La Habana, pero vamos a Camagüey, y hay mucho, y tiene que ver con la fuerte inmigración catalana a Camagüey. Entonces, le digo esto porque es cierto que en La Habana se concentran muchas cosas. En Matanzas hay una sola casa nueva, en Pinaterrillo hay unas cuantas. Entonces, eso también es un poco circunstancial por, valga la redundancia, las circunstancias específicas de cada uno. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a todos por llegar.